Muy buenas tardes, damas y caballeros. El plan de Ucrania para asfixiar a Rusia, Ucrania hace que Rusia pague el precio. Estimados señores, la guerra entre Rusia y Ucrania ha entrado en una nueva fase llena de ferocidad e incertidumbre. Cuando los misiles que cuestan millones de dólares ya no son el único arma, Ucrania ha lanzado un golpe mortal dirigido directamente a la arteria económica del Kremlin. Esta es una operación de ataque a gran escala sin precedentes realizada por drones baratos, pero con un poder destructivo capaz de paralizar varias de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia. Desde las llamas intensas en la ciudad portuaria de Tuapse hasta las explosiones aterradoras en la lejana región de los Urales, a 1500 kilómetros de la frontera. En el despiadado juego geopolítico en Ucrania, Vladimir Putin, desde hace mucho tiempo, ha apostado todo su destino a una sola fuente de poder: el petróleo. Desde los salarios de los funcionarios públicos hasta los misiles de crucero que se lanzan al frente, toda la enorme maquinaria de guerra de Rusia funciona gracias al ardiente flujo de este recurso. Para el Kremlin, el petróleo no es solo ingresos, es la savia que sostiene la guerra y el lazo que garantiza la lealtad del pueblo. Vladimir Putin solía estar absolutamente seguro de que estas fortalezas energéticas eran inexpugnables, ya que las refinerías clave estaban a cientos o incluso miles de kilómetros del campo de batalla. Sin embargo, Ucrania rompió esa arrogancia, atravesando el denso muro de fuego de la defensa antiaérea. La tragedia más dolorosa de esta actitud confiada se hizo evidente en Tuapse, una pequeña ciudad portuaria, pero de importancia estratégica clave. Para abril de 2026, la refinería Rosneft, en este lugar, que estaba entre las 10 instalaciones más grandes de Rusia, se había convertido en un infierno gigantesco. Esta fue la tercera vez en un mes que este lugar fue incendiado. Una escena trágica y aterradora ocurrió cuando los restos de petróleo negro y espeso, arrastrados por el viento, se mezclaron con la lluvia y cubrieron por completo las calles. El combustible se derramó en el mar, negro y espeso, obligando a las autoridades a evacuar de emergencia las zonas residenciales cercanas. Estas personas vivían justo en el corazón de la infraestructura energética más importante del sur de Rusia, donde la planta de Tuapse, con una capacidad de 12 millones de toneladas al año, desempeña el papel de principal puerta de exportación de energía hacia el Mediterráneo, Europa y el mercado global. El cierre de este punto neurálgico no solo estrangula el suministro de energía, sino que también paraliza por completo todo el tráfico de exportación a través del Mar Negro. La operación de Ucrania en Tuapse, mang tính hủy diệt có hệ thống. el primer ataque, el 16 de abril, apuntó directamente a los tanques de almacenamiento y la infraestructura portuaria, lo que provocó la paralización de todas las operaciones. Cuando los equipos de rescate aún no habían terminado de limpiar los escombros, el segundo ataque, el 20 de abril, volvió a avivar las llamas, provocando lluvias de petróleo negro que caían del cielo. Y luego, el punto culminante de la devastación fue la noche del 28 de abril, cuando una explosión aterradora obligó al gobernador de la región de Krasnodar, Benjamin Kondratiev, a declarar una emergencia por incendios a gran escala. El suministro de agua fue cortado, cientos de familias quedaron sumidas en la oscuridad y más de 30 calles fueron bloqueadas. Aunque la cifra oficial de víctimas se registró en 31, muchas fuentes indican que el número real de desaparecidos y heridos podría haber llegado a 60. Mientras la gente, desesperada, no sabe cuándo podrá regresar, las imágenes satelitales revelan una amarga ironía. Las manchas de petróleo están flotando hacia el lujoso palacio de Putin en el Cabo Idokopas. A pesar de la dura realidad, la señora Anna Popova, jefa de la Agencia de Supervisión de la Salud, sigue declarando que la situación está bajo control. Pero esas palabras tranquilizadoras solo echan más leña al fuego, recordándole a la gente la sombra de Chernóbil cuando el encubrimiento del gobierno siempre precedía a los desastres humanitarios. Sin embargo, Tuapse es solo una pieza en el panorama general que Ucrania está dibujando en el mapa energético de Rusia. Justo después, el 29 de abril, drones recorrieron una distancia de 1.400 kilómetros para atacar la refinería.
En Osneptel City, en Osnep, un centro de suministro de combustible esencial para las regiones de Ural y Volga. Ese mismo día, en Perm, a más de 1.500 kilómetros de la frontera, una estación de bombeo de petróleo de Chernóbil también quedó envuelta en llamas. La elección del objetivo en Perm demuestra la agudeza estratégica de Kiev. Este no es un establecimiento común, sino un punto crucial de intersección de los sistemas de oleoductos vitales que van de Saratov a Ametiet. Cuando atacas una refinería, solo reduces la capacidad, pero al golpear un centro de coordinación como Perm, paralizas todo el sistema vital conectado a él. Con una capacidad de transferencia de hasta 180 millones de toneladas al año, una parte significativa de la producción petrolera de Rusia ha sido detenida aquí. No mucho antes, la refinería IA2 en Yaroslavl, la cuarta instalación más grande de Rusia, tampoco se libró de quedar envuelta en llamas. Con solo un golpe preciso a la torre de destilación atmosférica, 500.000 barriles de petróleo al día desaparecieron del sistema de producción. Al colocar todos estos puntos negros en el mapa, desde Tuapse en el sur, Yaroslavl en el noroeste, hasta Perm en el este y Oz en el sureste, veremos una pesadilla geopolítica que está rodeando al Kremlin. Ucrania está atacando simultáneamente toda la infraestructura energética de Rusia en una enorme extensión geográfica. Desde 2022 hasta ahora, el alcance de las fuerzas de defensa de Ucrania ha aumentado hasta un 170%, lo que ha dejado a la mitad de las principales refinerías de petróleo de Rusia paralizadas. Se han eliminado aproximadamente 1.45 millones de barriles de capacidad de producción de petróleo por día. Esto ya no son ataques aislados, sino una campaña para asfixiar la economía rusa, haciendo que 3/4 partes del poder financiero del país tambaleen ante enjambres de pequeños drones con una fuerza casi fatídica. Estos ataques no son arbitrarios ni aislados, sino que en realidad forman parte de una campaña coordinada y total, cuidadosamente planificada para cerrar sistemáticamente el grifo del petróleo ruso. Las autoridades ucranianas no dudan en describir esto como la forma de castigo más efectiva y rápida hasta ahora. Y tienen razones para estar tan seguros, porque lo que al G7 le tomó años de debates sobre sanciones energéticas integrales, los escuadrones de drones ucranianos lo lograron en solo unas pocas noches. Mientras el mundo esperaba en vano una solución a través de vías indirectas durante los últimos 4 años, Ucrania ha implementado sus propias sanciones cinéticas, generando impulsos que cambian inmediatamente la situación en el campo de batalla. Las consecuencias económicas se hacen evidentes a través de cifras elocuentes y sumamente duras. La destrucción de la planta de Tuapse ha eliminado aproximadamente 240.000 barriles de petróleo de la capacidad de refinación diaria. Esto no es simplemente una disminución en el valor de las exportaciones, sino que también provoca un efecto dominó en el sistema de transporte. Todo el petróleo crudo, el diésel y el combustible para calefacción se transportan a través del puerto de Tuapse, que representa una parte fundamental del tráfico de petroleros en el Mar Negro. Ahora, los barcos se ven obligados a desviarse al puerto de Novorossiysk, pero la capacidad de este puerto ya está sobrecargada y tiene capacidad limitada, lo que hace inevitable un cuello de botella económico. La producción total de petróleo crudo de Rusia ha disminuido gravemente entre 300.000 y 400.000 barriles por día. Aún más sorprendente, de los 46 tanques de almacenamiento en Tuapse, hasta 24 fueron completamente destruidos y otros 4 resultaron gravemente dañados, lo que hace que el 61% de la capacidad de almacenamiento de combustible aquí sea inútil. Se espera que los esfuerzos de reparación tomen semanas, incluso meses, pero la táctica de ataques continuos de Ucrania ha hecho que cualquier esperanza de recuperación sea algo imposible. Cada vez que los equipos de trabajo apenas comienzan a trabajar, llega el siguiente ataque. Desde el primer ataque, el 16 de abril, pasando por el siguiente golpe, el día 20, y el remate mortal en la noche del 28 de abril, Rusia ha tenido que ver impotente cómo una refinería es eliminada sin tener ni una sola oportunidad de recuperarla. Esta estrategia brutal también se está aplicando de manera similar en la planta Saratov,
la cual ha sido atacada repetidamente desde finales de 2025 hasta principios de 2026, haciendo que todos los esfuerzos de reconstrucción se desvanezcan en el aire. Desde el punto de vista militar, este es un golpe letal dirigido directamente a la capacidad de combate del ejército ruso. Las gotas de combustible destiladas en estas plantas son la sangre que corre por las venas de los tanques, aviones y vehículos blindados en el frente. Cuando la capacidad de refinación de petróleo disminuye, el suministro de combustible para el frente también se va agotando. Los tanques sin combustible solo serán montones de chatarra, y los aviones de combate sin combustible de aviación tampoco podrán despegar. Al mismo tiempo, Moscú se encuentra en una situación difícil, ya que se ve obligada a retirar algunos sistemas de defensa aérea del campo de batalla para proteger las fortalezas energéticas en la retaguardia, lo que accidentalmente deja peligrosos huecos en todo el frente. Las consecuencias políticas de esta campaña probablemente sean aún más devastadoras que las pérdidas económicas. La tragedia en Pskov ha destrozado la afirmación de Putin de que todo sigue bajo control. Incluso Alejandro, periodista y también un propagandista leal del Kremlin, tuvo que exclamar amargamente en la televisión en vivo que, al parecer, aparte de Moscú, Rusia ya no tiene ningún sistema de defensa aérea real. Esta admisión es una bofetada dolorosa al orgullo de una potencia militar, al tener que mirar impotentes cómo su infraestructura clave es atacada sin poder hacer nada para detenerlo. La ira de los habitantes de Pskov en este momento es aún más aterradora para el régimen que el poder destructivo de los drones. En los videos compartidos, el cielo de la ciudad está cubierto de humo negro denso y enormes columnas de fuego. La gente grita, no porque estén en contra de la guerra, sino porque sienten que el Estado los ha abandonado y no los protege. El cansancio por la guerra prolongada, junto con el colapso de la ilusión de una retaguardia pacífica, arde silenciosamente en el corazón de la sociedad rusa. Esta guerra energética también está sacudiendo la red de dinero y poder alrededor del Kremlin. La fábrica Tuov es propiedad de Zotnev, el imperio dirigido por Igor Shechin, uno de los aliados más cercanos de Putin desde la época de Yeltsin. Shechin es considerado el principal arquitecto del imperio energético ruso y el segundo hombre más poderoso de este país. El incendio en Tuov significa que miles de millones de dólares de sus ingresos por exportación se esfuman. De manera similar, la estación de bombeo perteneciente al sistema de Zotnev, el conglomerado que tiene el monopolio sobre toda la infraestructura y el transporte de petróleo y gas de Rusia, también corrió la misma suerte. Los oligarcas, quienes siempre han sido leales a Putin basados en un acuerdo tácito de intereses económicos, ahora ven cómo sus bolsillos se vacían. Cuando el flujo de dinero hacia sus bolsillos disminuye, su lealtad hacia el Kremlin comienza a mostrar grietas preocupantes. Aunque aún no ha habido una rebelión pública, la inestabilidad detrás de puertas cerradas está creciendo con cada depósito de petróleo incendiado. En el escenario internacional, los aliados y socios de Rusia también están observando este debilitamiento con una mirada pragmática. A medida que las exportaciones de petróleo de Rusia siguen disminuyendo, grandes clientes como China e India han empezado a presionar los precios porque saben que Moscú está acorralado y no tiene otra opción. Irán, que esperaba la tecnología y la inversión de Rusia para resolver su propia crisis energética, ahora también debe cuestionar la capacidad de defensa de un país que ni siquiera puede proteger sus propias refinerías. Dentro de la OPEP+, el equilibrio de poder también está cambiando, ya que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están listos para tomar la cuota de mercado que Rusia no puede satisfacer. Así, los drones de Ucrania no solo destruyen acero y concreto, sino que también están erosionando la red de lealtades, las asociaciones estratégicas y la posición geopolítica de Putin en todo el mundo. Si miramos profundamente en la historia, lo que está sucediendo en Rusia en este momento es una repetición de los capítulos más trágicos. El petróleo siempre ha jugado un papel decisivo en el destino de las guerras. En 1942, la Alemania nazi lanzó la Operación Edelweiss, dirigida a la región del Cáucaso con el objetivo de apoderarse de los yacimientos petrolíferos de Maikop, Grozny y Bakú para asfixiar la maquinaria de guerra de la Unión Soviética.
En ese momento, Tuapse también era un punto estratégico, la puerta de salida del petróleo soviético hacia el mundo. Los alemanes se acercaron a Maikop, pero el ejército soviético eligió incendiar sus propias instalaciones para que no cayeran en manos enemigas, provocando enormes incendios y nubes de humo negro que cubrieron toda la región. 80 años después, esas escenas horribles volvieron a repetirse en esta misma ciudad, solo que el método fue diferente. Si en 1942 se necesitaban cientos de miles de soldados y enormes escuadrones de bombarderos, hoy en día los drones que cuestan solo unos miles de dólares están cumpliendo la misma misión con una eficacia aún más aterradora y en un área mucho más amplia. La lógica de la guerra no ha cambiado en estos 80 años. Si quieres quebrar la voluntad y la capacidad de lucha del enemigo, corta su suministro de petróleo. Lo único que ha cambiado es el costo de las herramientas de destrucción. La enorme diferencia de costos entre un dron barato y una refinería de petróleo que vale miles de millones está haciendo que todas las ventajas se inclinen hacia Ucrania. Viendo el panorama general, la campaña de ataques de Ucrania contra las fortalezas energéticas se ha convertido en uno de los frentes más efectivos de esta guerra. La mitad de las 10 principales refinerías de Rusia han dejado de operar, lo que ha sacado del sistema una capacidad de 1.45 millones de barriles diarios. El alcance de los ataques ha aumentado hasta un 170% desde 2022. Los ataques continuos sobre el mismo objetivo han impedido cualquier esfuerzo de reconstrucción, obligando a Rusia a dispersar sus fuerzas de defensa aérea, ralentizando la producción y alterando todo el sistema logístico, que ya estaba bajo presión. Ante esta campaña brutal, ¿qué puede hacer el Kremlin? No existe un sistema de defensa aérea lo suficientemente denso como para proteger miles de kilómetros de oleoductos, decenas de refinerías y cientos de tanques de almacenamiento al mismo tiempo. La amarga admisión de los propagandistas sobre la ausencia de una red de defensa aérea significativa fuera de Moscú refleja una realidad dura. El problema no solo radica en la cantidad, sino también en la distribución de las fuerzas. Cuando retiras las baterías de misiles S-400 del frente para proteger las zonas de refinerías, los puntos de control en lugares como SO o Yarkov quedan desprotegidos. Cuando los sistemas Pantsir son enviados a Tuapse, el escudo protector para las bases estratégicas en Kobir se vuelve más frágil que nunca. Rusia está cayendo en la trampa geopolítica que ella misma creó, viéndose obligada a reasignar constantemente sus recursos limitados. Y cada vez que lo hace, crea una vulnerabilidad mortal en otro lugar para que Ucrania la aproveche. Ucrania está aprovechando al máximo este dilema con un ritmo que no permite que el enemigo respire. Esta noche es Tuapse, mañana por la noche será Pekmer y luego Oisir. Un nuevo ataque siempre llega antes de que Rusia tenga tiempo de reaccionar para reorganizar su sistema de defensa. La reparación de las infraestructuras dañadas bajo la presión de las sanciones también se vuelve cada vez más inviable debido a la grave escasez de piezas de repuesto, mano de obra calificada y expertos ingenieros. Justo cuando los equipos de trabajadores apenas comenzaban su labor, la siguiente oleada de drones volvía a llegar. El hecho de que Tuapse haya sido atacado 3 veces consecutivas es la prueba más vívida de esta táctica de destrucción. Además, aunque el precio del petróleo Brent a nivel mundial ya ha superado los $100 por barril debido a la crisis en Irán, lo que en teoría le da una ventaja a Rusia, pero la fuerte disminución en la capacidad real de producción y exportación ha eliminado esa ventaja. Si ya no tienes petróleo para vender cuando el precio está alto, entonces los números en el mercado mundial ya no tienen ningún significado. Con cada semana que pasa, la cantidad real de petróleo que Rusia puede intercambiar por divisas extranjeras disminuye poco a poco, como el humo de una lámpara que se desvanece. Tuapse ahora se ha convertido en un símbolo trágico de esta campaña. Lluvias de petróleo negro caen del cielo. Miles de familias tienen que evacuar durante la noche. El combustible se derrama en el Mar Negro y voces desde el propio corazón de Rusia expresan su impotencia. Pero lo más impactante es la imagen del petróleo derramado flotando hacia el lujoso palacio de Putin en el Cabo Idokopaz.
Las consecuencias de la guerra que él mismo inició ahora están justo frente a la puerta de su casa, en el sentido más literal. Ucrania está usando drones que cuestan solo unos pocos miles de dólares para imponer sanciones energéticas que el G7 discutió durante años pero no pudo implementar completamente. Cada planta que es atacada es como una puñalada al presupuesto de guerra del Kremlin. Cada tanque incendiado es una carga más sobre los hombros del ejército en el frente. Y cada declaración tranquilizadora falsa sobre la salud borra aún más la última pizca de confianza del pueblo en el gobierno. Entonces, según ustedes, ¿la campaña de Ucrania contra las refinerías realmente hará que la economía rusa colapse antes de que termine la guerra? ¿Y dónde está el sistema de defensa aérea de millones de dólares de Rusia?